Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Agustina Silva. Junto con mis compañeras integramos el grupo número 4. El presente trabajo lo realizamos dentro del espacio de taller de investigación y el mismo consiste en la selección de diferentes situaciones del quehacer docente cotidiano a partir de las cuales nosotras pudimos plantear dos tipos de investigación. Por un lado, un diseño de investigación cuasi experimental que se va a caracterizar por presentar un investigador distante y objetivo que va a buscar comprobar la verdad que se estableció en la hipótesis. Esta verdad es, por supuesto, de carácter general. Por otro lado, también pudimos plantear un diseño de investigación cualitativa, que es una investigación totalmente diferente, donde el investigador no es distante, sino por el contrario, está inmerso en el fenómeno que pretende estudiar y que va a buscar establecer constantemente relaciones entre las variables planteadas con la finalidad de encontrar posibles soluciones al problema propuesto. Partiendo de la situación 1, planteamos el desarrollo de una práctica experimental para alumnos de quinto y sexto grado. Reciclado, separación de residuos y siembra de plantas. Desde el diseño cuasi experimental hemos planteado la siguiente hipótesis. Los estudiantes serán promotores de cambios de hábito en el manejo de los residuos domiciliarios al realizar actividades prácticas sobre la separación de los mismos y donde se trabajará la importancia de esta práctica para mejorar la vida. Metodología de trabajo. Se dividió dos grupos. Un grupo realizó cuestionarios para conocer los hábitos y costumbres respecto a la disposición de los residuos, tanto en la escuela como en el hogar. Y el otro grupo trabajó en las actividades para la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Desde el diseño cualitativo hemos planteado los siguientes objetivos. Analizar el comportamiento de los estudiantes respecto a la disposición de la separación de los residuos generales en el hogar y en la escuela. Y evaluar los hábitos de separación de residuos. A través de la recolección de datos hemos trabajado en encuestas y cuestionarios. Las preguntas investigables. ¿Los estudiantes son capaces de incorporar hábitos de separación de residuos en la escuela y transferirlo al hogar? Hola, mi nombre es Angelina Aragón y yo voy a realizar el análisis de la situación número 3 y a partir de ello voy a desarrollar dos tipos de investigación a partir de una investigación de un diseño cuasi experimental y una investigación a partir de un diseño de investigación cualitativo, ¿sí? La situación número 3 dice lo siguiente. La implementación de la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, de validez nacional y contando con el acuerdo de las distintas jurisdicciones educativas, no estaría siendo efectuada de manera sostenida en las diferentes jurisdicciones, niveles, escuelas y áreas, en el caso de que su implementación sea transversal a las mismas. Para poder desarrollar el diseño de investigación cuasi experimental, lo que nosotros decidimos hacer es un recorte de esta situación y así formular lo que sería nuestra hipótesis, ¿sí? La hipótesis sería que esta ley, ¿sí?, no se estaría implementando en las escuelas por falta de capacitación académica para los docentes respecto a la misma. Es decir, que los docentes se sienten incapaces de poder abordar estos temas por falta de conocimientos y herramientas para su implementación en el aula. Esta hipótesis de alguna manera nosotros nos conduce a lo que va a ser nuestras variables y también para que en el momento de la investigación
no se tengan en cuenta otros aspectos, es decir, que la investigación no se desvíe y se tengan en cuenta otros aspectos que no serían relevantes para nuestra investigación, ¿sí? Las preguntas investigables que nosotros desarrollamos para esta situación, para esta hipótesis, sería: ¿se observa mayor inclusión de perspectivas ESI en los docentes que hayan recibido capacitación profesional respecto a estas temáticas? Y la otra sería: ¿la capacitación docente en contenidos de ESI permitiría su implementación sostenida en las escuelas? Nosotros formulamos estas preguntas ya que las mismas se pueden traducir en una variable. Una vez formuladas las mismas, nuestro interrogante fue: ¿cómo podemos verificar esto? Es decir, ¿cómo vamos a comprobar la veracidad de esta hipótesis que nosotros planteamos? Entonces, hicimos el planteo de lo que va a ser nuestro diseño de investigación, el cual consiste en trabajar con docentes de 12 escuelas de jornada completa, de manera que los mismos no se relacionen. Y de esta manera poder asegurar la objetividad y la representatividad estadística. A los docentes de una de las escuelas se les brindará capacitación mediante talleres sobre esta temática para que puedan ir implementando la ESI en sus escuelas, y el otro grupo de docentes servirá de testigo o control, es decir, que los mismos no tendrán las capacitaciones, y de esta manera se trabajará con dos grupos para poder comparar series de observaciones o datos. Es decir, esto permitirá luego realizar una comparación entre ambas escuelas y ver cómo influye la enseñanza de estos contenidos en los educandos. Porque lo que nosotros, a partir de este diseño de investigación, lo que nosotros intentamos hacer es comprobar, y justamente la fortaleza de la comprobación se da a través de la medición sistémica y objetiva de determinadas variables. Como dije anteriormente, la hipótesis nos conduce a poder determinar cuáles van a ser nuestras variables y si existe esa dualidad sujeto y objeto, ¿sí? Las variables que aparecen en esta hipótesis son: como variable independiente sería el desarrollo de talleres de formación llevados a cabo por personal de formación en esta temática. Y variable dependiente sería: los docentes adquieren las herramientas necesarias para poder implementar la ESI en las aulas. Otra variable dependiente sería la influencia de la enseñanza de estos contenidos en los alumnos. Teniendo en cuenta estas variables, decidimos trabajar con los siguientes instrumentos de recolección de datos. Primeramente, observar las planificaciones de docentes que incluyan estos contenidos de ESI de manera transversal. También realizar entrevistas a docentes donde se analicen situaciones o sucesos que irrumpan en el aula, como por ejemplo situaciones de discriminación, de violencia, de maltrato y vulneración de los maltrato infantil y vulneración de los derechos. Opiniones, tener en cuenta también las opiniones de los docentes sobre alguna película o algún cortometraje respecto a esta temática. También se pueden realizar observaciones de clase para ver el tratamiento de la ESI en el aula y observación del comportamiento de los estudiantes frente a diversas situaciones, por ejemplo, situaciones de discriminación, de peleas entre los compañeros, de disminución de conductas discriminatorias, entre otras. Bueno, eso es lo que sería nuestro diseño de investigación cuasi experimental en base a la situación número 3. Y ahora voy a desarrollar lo que sería nuestro diseño de investigación cualitativo también en base a la situación número 3. Los objetivos que nosotros planteamos serían: investigar el motivo por el cual la ESI no estaría siendo implementada en las escuelas de manera transversal y analizar la incidencia de la ESI en las escuelas. Como recolección de datos, nosotros se realizarían encuestas anónimas a docentes, observación y análisis del colectivo docente respecto a representaciones sociales sobre ESI. Y la pregunta investigable que guiaría esta investigación sería: ¿existe algún tipo de impedimento? Es decir, falta de capacitación, oposición de los padres o algún otro tipo de cuestiones culturales por el cual no se implemente la ESI de manera sostenida en las escuelas. Bueno, ese sería nuestro diseño de investigación cualitativo y nuestro diseño de investigación cuasi experimental para la situación número 3.
En cuanto a la situación número 5, dentro de la enseñanza de la ciencia se considera importante hacerla llegar a todos los alumnos como algo útil, relacionado con la vida real, y enseñar la ciencia escolar relevante para el ciudadano, para lo cual se pide que se analicen situaciones que expresen tensiones o puntos de vista controversiales. Para abordar esta situación, nosotros planteamos el trabajo en un 7º grado de una escuela rural ubicada en el Cerro San Javier, en la provincia de Tucumán, en la cual los estudiantes van a trabajar con una temática relacionada al cambio de uso del suelo, debido a que ellos viven a diario las consecuencias ambientales de ese cambio para la construcción de diferentes emprendimientos inmobiliarios. Además, se realizarán experiencias de laboratorio para evaluar la erosión del suelo de la zona. En cuanto al diseño cuasi experimental, la hipótesis que planteamos dice: los estudiantes participan activamente en las actividades cuando son abordadas mediante el planteo de una situación problemática y o experimental de desmonte del cerro para la construcción de emprendimientos inmobiliarios. Resulta complejo evaluar la naturaleza de este objeto de investigación, es decir, la práctica de la enseñanza que involucra las actividades basadas en situaciones que evidencian un conflicto para la comunidad educativa, ya que no será lo mismo estudiar el efecto de esta situación de desmonte en los estudiantes que concurren a esta escuela ubicada en el cerro con los estudiantes que concurren a una escuela en el centro de la ciudad. Por lo tanto, no es sencillo aceptar la validez de leyes universales a partir de este tipo de análisis. La metodología que vamos a usar es dividir el grupo de manera aleatoria en 2. Cada grupo tendrá 15 estudiantes. El grupo 1 es nuestro grupo experimental, el cual llevará a cabo las actividades experimentales en las que se incorpora la situación problemática, es decir, el desmonte del cerro para la construcción de emprendimientos inmobiliarios. Y el grupo 2 será nuestro grupo control, que continuará con lo sugerido en el currículo de ese año, es decir, va a trabajar con la bibliografía sugerida. La pregunta investigable que nos hacemos es si se observa alguna diferencia entre los estudiantes que realizaron esta actividad experimental vinculada a la problemática estudiada y aquellos estudiantes que trabajaron con la bibliografía sugerida en el currículo. La variable independiente es el cambio de recurso para el abordaje de la situación problemática, es decir, la experiencia práctica versus la bibliografía sugerida. Y la variable dependiente es la respuesta de los estudiantes a tal modificación. Al seleccionar esta variable, nosotros no debemos olvidar que dejamos otras características sin considerar, por ejemplo, el efecto del contexto ambiental, el lugar de residencia de los estudiantes, en el comportamiento de los mismos frente a la situación problemática, ya que para este estudio toda su influencia vamos a considerarla no determinante. En cuanto a la investigación desde el punto de vista cualitativo, nuestro objetivo de estudio va a ser analizar el nivel de participación de los estudiantes frente al planteo de la situación problemática y experimental de desmonte del cerro para la construcción del emprendimiento inmobiliario. Recolección de datos, vamos a observar el diario de campo de cada uno de los estudiantes en el cual van a plasmar sus observaciones, impresiones y detalles tanto de la problemática como de la experiencia estudiada. Y además vamos a realizar encuestas semiestructuradas. La pregunta que nos hacemos es si existe mayor participación de los estudiantes en las actividades que surgen de una situación problemática y o experimental significativa. Muchas gracias.